Bueno, señores, estamos de regreso por su programa La Voz de la Fiscalía, aquí con la magistrada Belkis Rodríguez y quien les habla, el magistrado Juan Liranzo. Señores, detrás de cámara, como dicen, estábamos hablando de que sería una buena idea de que en la Procuraduría se den cursos de oratoria. Y lo decíamos precisamente por esa cualidad multifuncional que tienen los fiscales. Hoy que vamos a estar hablando de una figura bastante interesante en la carrera del Ministerio Público, que es la figura del fiscalizador. Pero que decía la magistrada Belkis Rodríguez, que sería bueno que se den algunos cursos también de oratoria con los fiscales, porque los fiscales, entre sus múltiples funciones, está también tener que litigar. Ustedes ven a los fiscales a diario litigando en los tribunales, y en esas vistas de conciliación que hay que saber mediar entre intereses encontrados, que muchas veces son de difícil manejo en las vistas de conciliación, magistrada. Así es, hay que saber persuadir y buscar una forma de diálogo donde ambas partes se sientan complacidos para poder obtener una solución alterna al conflicto cuando no amerita una judicialización, que sería el mayor logro de cualquier persona que intercede mediando un conflicto, porque así pues no llegar a los tribunales, aparte de que es la mejor salida para las partes, también para el Estado, para nosotros, los fiscales, que estamos saturados en los tribunales con procesos que muchas veces se pueden resolver de manera amigable. Basta con que cada ciudadano disponga de su desinterés de ir más allá de ese conflicto, de despojarse de ese ego, y muchas veces el fiscal tiene que buscar esa forma de aplatanar, aterrizar a las personas y poder tener esa salida alterna y no llegar a un tribunal. Así es, señor, tenemos una llamadita, vamos a tomar la llamada. Sí, buenas. Buenas, señores, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Quién nos habla? Le habla Darío Rosario. Adelante, Darío, lo escuchamos. Mira, yo tengo una inquietud y quiero planteársela a ustedes con el respeto y el perdón, que no quisiera que lo que yo diga crea que le estoy faltando el respeto, sino que quiero aprender de la respuesta que ustedes me den. Sí. Mira, yo veo como la ley y los abogados, para mí es la cosa más difícil que yo he podido tratar de entender. Mira, porque te habla de la palabra justicia. Y la justicia para mí quiere decir que el que tenga la razón se le dé y se le cumpla para el que sea agravado y para que sea eso. Entonces fíjate en una cosa, mira. Yo me encuentro que los abogados, igual como son los jueces, que los jueces son abogados, y como son abogados toditos, y ellos tienen una forma de decir, no se pisa la manguera, entre bomberos no se pisa la manguera. Y yo me encuentro que todas las leyes las hacen única y exclusivamente para que los abogados se hagan multimillonarios y todo el mundo quede con dinero y el pobre quede jodido. Mira por qué yo lo digo. Yo le presté un dinero a una persona, y para yo conseguir mi dinero, tú tienes que pagarle 30, 40 mil pesos a un abogado para que el abogado te consiga el dinero, pero para él hacer eso te quita 50 mil pesos para después decirte, mira, el tipo te quiebra y él no puede pagarte. Pero entonces tú me preguntas a mí, yo tengo niños chiquitos que tengo que comprarle leche. Pero entonces, cuando una mujer te pone una demanda a ti, tú caes preso porque tú tienes que mantener, ese niño necesita leche. Pero mi hijo, del tipo que me debe mi dinero, necesita leche, pero el juez dice que él no tiene dinero con qué pagar y ya está todo listo y está todo resuelto. Oye, entonces es algo que cuando tú analizas lo que es la ley acomoda todo lo acomoda para que el abogado gane y el para abajo y para abajo. Muy bien, muchísimas gracias por su llamada. Magistrada Abel, ¿que usted tiene algún comentario? Sí, decirle al amigo que nos escucha que no se puede comparar un negocio de un préstamo de dinero con un negocio, con una situación de la manutención de un menor de edad. El interés superior del niño se antepone ante todo, y una obligación de los padres es la manutención, y hay una ley que así lo ordena, y hay un tribunal
que son los juzgados de paz, que son los encargados de conocer las pensiones alimentarias. El negocio de un préstamo es una forma de comercio donde usted voluntariamente le presta, en este caso, dinero a una persona. Sí que le recomendamos al amigo, pues que haga esos negocios de préstamo como manda la ley, con toda la rigurosidad, le ponga a firmar sus documentos para que al momento de accesar a cualquier oficina de la justicia, pues usted pueda sustentar mediante pruebas que usted ha hecho ese préstamo y se pueda canalizar su pago. Además que los abogados, como usted dice, cobran, pero cobran en la medida que le prestan el servicio, porque no es verdad que un abogado le va a llevar un proceso de forma gratuita, a menos que no sea un defensor público. Entonces, si usted se va a dedicar al negocio de préstamo, hágalo como manda la ley para que pueda tener sus pruebas al momento de accesar a la justicia. Exacto, porque muchas veces se hacen actividades. No conocemos el caso particular de la persona que nos llamó, de usted que nos llamó. No conocemos realmente el fondo de su situación, sí. Pero a grandes rasgos, lo que la magistrada también Belkis Rodríguez le quiere decir es que cualquier actividad que usted haga, en este caso una actividad comercial como es el negocio de los préstamos, eso tiene unos requisitos de ley, que hay deberes que tiene que cumplir la persona que presta, como deberes también que tiene que cumplir la persona que toma prestado. Pero si quien presta no lo hace cumpliendo esos requisitos de ley, en caso de que haya una eventualidad o las cosas no salgan como el acreedor quiere, quizás reclamar el derecho se le va a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque hay una falla de origen y fue que prestó sin haber cumplido con los requisitos de ley. Entonces eso es importante saberlo. Bueno, señores, vamos con las informaciones, magistrado Liranzo, claro que sí, para entonces poder conversar con nuestro artista, con nuestro invitado especial del día de hoy, que aunque Liranzo se ha referido mucho a la función del Ministerio Público, pero queremos decirle que hoy vamos a hablar con el magistrado Starling Polanco, fiscalizador adscrito a la Fiscalía de Asua. Y el tema que vamos a tocar con el magistrado es la función del fiscalizador en las comunidades. Como ahorita decíamos, el fiscal es el protagonista de los pueblos y en este caso el fiscalizador, que es el primer escalafón por donde se inicia la carrera del Ministerio Público, pues es donde el fiscalizador es el todólogo que maneja todos los temas, todos los conflictos, que puede participar en cualquier proceso dentro de su jurisdicción. Y entonces los pueblos son muy dados a cuando, yo soy de pueblo, por eso lo digo, cuando cualquier persona tiene un conflicto, dice, yo fui y hablé con el fiscal, ya se siente como que wow, es magistrado. Entonces, vamos en breve a conversar con el magistrado Starling Polanco, que nos va a exponer sus conocimientos, sus experiencias y su forma de trabajar en la Fiscalía de Asua. Mientras tanto, Liranzo, vámonos con las noticias. Sí, muy brevemente, señores, saber que el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Raimundo Mejía, dispuso este viernes apertura a juicio contra el abogado Johnny Portorreal y otros 2 acusados de presuntamente estafar a decenas de personas que reclamaban una supuesta herencia. Portorreal, quien guarda prisión preventiva, encabezó durante varios años el reclamo de que decenas de personas de apellido Rosario eran beneficiarios de una presunta herencia millonaria que supuestamente está depositada en el Banco de Reservas, cuya institución ha negado esto en varias ocasiones. La presunta herencia, según Portorreal, es el resultado de la venta de los terrenos que ocupa en la actualidad la subsidiaria dominicana de la minera canadiense Barrick Gold en la provincia Sánchez Ramírez. Entonces, esto es una noticia interesante, ¿no? El juez aperturó juicio contra el abogado Portorreal por supuesta estafa, claro, con los elementos que le ha presentado el Ministerio Público. Así es, que son bastantes. Hay muchas familias ahí envueltas y engañadas que reclaman justicia. También tenemos, y es una información muy importante y que me compete por mi función laboral, y es que la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, y la señora Noelia García de Pereira, presidenta del Voluntariado de Atención Integral del Voluntariado de Banreservas, reinauguraron la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia y Delitos Sexuales del Distrito Nacional. Fue un remozamiento como parte del acuerdo suscrito entre las entidades que ambas representan. Para el Ministerio Público, este es un día para expresar nuestra gratitud al voluntariado Banreservas, que,
Con su firme respaldo, nos permite dejar remozadas estas instalaciones de la Unidad de Violencia y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, expresó la magistrada Germán. Mientras que García de Pereira resaltó que ese es solo el inicio de una serie de construcciones y remozamientos. Sabemos que nos falta mucho por recorrer y lo asumimos con plena responsabilidad y convencimiento de que esas unidades de atención integral a la violencia de género requieren también de voluntad, de empeño para contribuir en la disminución de las cifras tan dolorosas sobre los maltratos, abusos y asesinatos de nuestras mujeres. Añadió en el acto celebrado en la sede de la unidad en la avenida Rómulo Betancourt del Distrito Nacional. Estuvo encabezado además por la procuradora Andrea Villa Camacho, directora contra la violencia de género del Ministerio Público, y una servidora como directora de la unidad de violencia. Les puedo compartir, Liranzo y magistrado, que fue un acto muy bonito porque tú adecuar los espacios donde tú vas a recibir una víctima, eso es una satisfacción, aparte de laboral, también personal. Claro. Donde tú puedas recibir dignamente una víctima que se presenta con sus derechos lesionados y tú le puedas brindar pues todas las herramientas, aparte de procurar justicia, pero también recibirla en un espacio digno. Así es, señores, y decirles también que el Ministerio Público de Santo Domingo Este obtuvo condena de 10 años de prisión en contra del ex pelotero de Grandes Ligas, Eugenio Vélez Vancomper, y para su hermano Algenis Vélez de la Rosa, procesados por tráfico, comercio ilegal de armas de fuego y asociación de malhechores. Los jueces del primer tribunal colegiado de esa jurisdicción dispusieron que los hermanos deberán cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. El expediente instrumentado por el fiscal investigador Héctor Manuel Romero Pérez establece que el Ministerio Público desarrolló una labor de investigación conjunta con los miembros de la Dirección Central de Inteligencia DINTEL de la Policía Nacional en contra de una red criminal que se dedicaba al tráfico y o contrabando de armas de fuego de diferentes calibres en el territorio nacional, así como el lavado de activos y otros delitos conexos, misma que concluyó con el arresto de ambos condenados. Entonces, un caso más, pues que ha concluido el Ministerio Público y que lo ha concluido desde el punto de vista legal con éxitos, siempre sabiendo que todos los ilícitos que se cometen, aún se consigan condenas, son muy lamentables porque dejan un daño social que lamentablemente las penas no pueden resarcir. Pero por lo menos hay una justicia penal. Entonces, señores, vamos a una breve pausa y cuando retornemos, ahora sí, introducimos formalmente a nuestro invitado especial de hoy para tratar el tema central de este interesante programa. Bien, señores, pues estamos de regreso por aquí por su programa La Voz de la Fiscalía con la magistrada Belkis Rodríguez y un servidor, magistrado Juan Alberto Liranzo. Le habíamos prometido presentarles tras la pausa a una persona, nuestro invitado especial, un magistrado muy distinguido del Ministerio Público y que tengo el honor de decir, puedo llamarlo así sin dudas, que es mi amigo, también soy su amigo y desde que nos conocimos allá por la Escuela Nacional del Ministerio Público, pues creo que se hizo una empatía. Por la visión, las ideas, el trabajo profesional que ha hecho el magistrado Stalin Polanco, con quien siempre nos hemos sentido bastante identificados. Ya dije el nombre, magistrado Stalin Polanco. Actualmente el magistrado está designado en la jurisdicción de Asua, en la Fiscalía de Asua, con el magistrado Dante titular de allá de la Fiscalía de Asua, y está por aquí con nosotros para conversar un poco sobre la función que tienen los fiscalizadores en las comunidades o en las comunitarias también, podríamos decir. Para que la gente entienda un poco, cuando nosotros estamos hablando de fiscalizadores, estamos hablando de un fiscal que tiene un rol, un papel designado por ley, enmarcado en una jurisdicción que se llama juzgados de paz. Ese es el fiscalizador, el fiscal de los juzgados de paz. Correcto. Y para eso, pues estaremos conversando, como hemos dicho ya, ¿no?, con el magistrado Stalin Polanco. Magistrado, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, magistrado Juan Liranzo, magistrada Evelyn Rodríguez. Belkis Rodríguez. Belkis Rodríguez. Para mí es un grato honor estar aquí en esta cabina de radio, compartiendo en este programa la voz de la Fiscalía o del Ministerio Público.
Usted no debía la invitación, usted no debía la visita, magistrado. Sí. Lo que pasa es que a veces lo que vivimos en los pueblos se nos complican ciertas situaciones, pero hoy cumplimos. Hoy pagué la primera de muchas. Más le vale. Gracias, Así es, magistrado, agradecer que haya cedido para conversar con nosotros. Y vamos como todo testigo en una sala de audiencia, ¿verdad? Como diría el magistrado Rafael, vamos a su acreditación. Si nos puede decir qué tiempo tiene en el Ministerio Público y sus informaciones pues más relevantes dentro de esta carrera que todos cursamos. Bueno, yo tengo 2 etapas dentro de lo que es el Ministerio Público. Inicié en el año 1998 como paralegal voluntario en la Fiscalía del Distrito, como parte de lo que era la formación universitaria, y estuve en esa fiscalía hasta el año 2001, donde me dediqué ya a trabajar en una oficina de abogados privados. Luego regresé en el año 2014 como director de la Oficina de Libre Acceso a la Información de la Procuraduría General de la República hasta diciembre del año 2016. Luego de ahí pasé ya a lo que era lo que es la Fiscalía especializada contra el fraude eléctrico en la región sur, donde duré aproximadamente 3 años haciendo la función de Ministerio Público en toda la región sur, desde Baní hasta las 3 fronteras del sur. Luego en el año 2018 ingreso a la carrera, ya en el concurso de esa época, donde junto con 240 compañeros participamos en el concurso de oposición para optar a la función de fiscalizador en las diferentes provincias de nuestro país. Entonces, usted en el Ministerio Público tiene, magistrado, ¿cuántos años en total? Pasamos de los 10 años. Más de 10 años. Sí, más de 10 años. Entonces sale de la escuela y recibe la plaza de Asua. Sí, actualmente estoy en la Procuraduría o la Fiscalía de la provincia de Asua, que dirige el magistrado Dante Castillo Medina, y estoy en diferentes municipios a donde el magistrado necesite de mis funciones. Me gustaría hacerle una pregunta, magistrado, porque todo lo que usted ha dicho, usted ha utilizado conceptos que a lo mejor la gente no está familiarizado. Usted sabe que en nuestra nomenclatura, en la ley orgánica y la nomenclatura que tenemos en el Ministerio Público, la figura de fiscal como tal no existe, no se menciona en el renglón. Se habla de fiscalizador, sí, luego procurador fiscal, correcto, luego procurador de corte y procurador general adjunto. Básicamente esos son los renglones que sí menciona la ley orgánica, la 133-11, pero la gente le llama a todos ellos fiscal. El fiscal. O sea, el fiscalizador es un fiscal, el procurador fiscal es un fiscal. O sea, la gente entiende el fiscal. Uno mismo, dentro de lo que es la formación dentro de la escuela, no sale con la mentalidad de fiscalizador. No, uno fiscal sale con la perspectiva de un procurador fiscal. Como exacto, tal nos forman. Exacto. Entonces la pregunta sería, ¿quién es el fiscalizador? ¿Qué hace el fiscalizador? Mire, magistrada y magistrado Juan, para mí el fiscalizador es la función más bonita que tiene el Ministerio Público, porque es el que tiene más contacto con una comunidad, donde él es el que dirige el sistema de justicia para esos comunitarios, esos campesinos que muchas veces están enclavados en las montañas de nuestra Quisqueya y le queda distante la Procuraduría Fiscal ordinaria. Y en esas fiscalías, ese fiscalizador ve todo tipo de problemática, ve violencia de género, ve los accidentes de tránsito, que es su competencia, ve las pensiones alimentarias, que es su competencia, así como en la parte penal laboral también ve ciertos casos que la comunidad en sí le puede llevar.
pero más que todo es un papel de conciliador. Nosotros tenemos comunidades en la provincia de Azua que están a 80 kilómetros de la comuna principal, que es el municipio de Azua. Por ejemplo, Guayabal de Azua está a 80 kilómetros de montaña subiendo, que es más fácil muchas veces para ellos comunicarse o ir a Constanza que bajar a Azua, o Padre Las Casas, que está a 50 kilómetros. Y cuando usted calcula eso, ida y vuelta, una persona de a pie, llevar un problema tal vez muy grande para ellos, pero el fiscalizador tiene esa función de componedor de los problemas entre una o dos personas y llevar la paz a esa comunidad. Así es, magistrado. Ahora escuchándole usted hablar y mencionar Guayabal, me recordó a un excelente ser humano que conocí en la Fiscalía de Santo Domingo Este, el magistrado Veloz, que él dice que ya está de pensión y se quiere ir a comer huevo con auyama para Guayabal. Las mejores auyamas están en Saludos para el magistrado, lo quiero mucho, un excelente ser humano. Sí. Y ciertamente, más y como usted dice, por eso yo decía ahorita que el fiscalizador en los pueblos es el todólogo, porque es que tiene que conocer de todos los delitos, manejar todas las problemáticas y ser ese ente conciliador en esas circunstancias que se presentan, que no son casos para judicializar, muchas veces son malos entendidos, entonces tú tienes que llegar a enfrentarte a esta situación donde cada parte se sienta satisfecha. Malos entendidos que pueden llegar a hechos de sangre violentos. Si no se sabe manejar. Si no lo sabemos manejar. Eso es cierto. Yo me recuerdo que el primer día que fui de pasante a un municipio de Azua que se llama Peralta, fui muy formal, traje, corbata, y cuando me llegó el primer usuario, me dice: magistrado, yo tengo un problema grave, y es que al frente de mi casa se aposa agua. Y yo, ¿cómo que se aposa agua? Sí, porque el vecino echa el agua que no usa al contén y llega al frente de mi casa. Y en ese contén se aposa el agua. Pues mire, ese hecho ya llevaba una riña con varios detenidos y heridas con una amputación, porque ese señor tenía otras situaciones personales que no lo llevaba a saber manejar el problema, y nosotros, escuchándolo y buscando una solución alterna al de arriba y al de abajo, pudimos llevar la paz. O sea, magistrado, vamos a ver, vivimos en una comunidad, por ejemplo, en un sector, en un barrio, y hay un problema con un vecino. Digamos que el vecino o la vecina pues está ocupando una parte que entiendo que me pertenece. Los linderos, esos son de los por principales ejemplo, problemas que tenemos dentro de lo que son la fiscalía. A veces en las comunidades, por 1 centímetro, 20 centímetros de un callejón, puede llegar la muerte entre los colindantes. Entonces, ese problema, si alguien que nos escuche está teniendo ese problema con alguien, vivo en mi casa, pero el vecino de al lado me está ocupando, me tiene un tubo, eso pasa mucho en los sectores, me tiene un tubo de su casa que llega hasta la mía, me cae agua en el patio, y yo le he dicho varias veces, o esa persona le ha dicho varias veces al vecino, mire, el tubo está desaguando en mi casa, pero no se resuelve el problema hablando con el vecino. ¿A dónde debe de ir esa persona a resolver ese problema? Bueno, mire, eso ya entra dentro de lo que son los conflictos municipales, pero debe de ir a su fiscalizador más cercano. A la o sea, el fiscalizador es que trabaja, atiende esos casos. El fiscalizador, como ente mediador, conciliador, puede atender esos casos, e incluso yo trabajaba mucho lo que era las visitas y la inspección con los mismos colindantes para llevar una solución. Mire, esto viene de esta manera, usted cree que se puede mejorar, póngase en el lugar de su vecino. El fiscalizador es, vuelvo y le digo, un conciliador
de conflictos que si no se manejan de manera adecuada, puede llegar a un hecho de sangre que sobrepase sus competencias y tenga que ir a la fiscalía ordinaria. Pero y entonces, ¿desde dónde operan los fiscalizadores? O sea, ok, voy donde el fiscalizador, pero ¿dónde está el fiscalizador? Recuérdese que nuestro país tiene un total de 198 municipios. En cada uno de ellos tiene un juzgado de paz y en cada juzgado de paz hay un fiscalizador. Interesante, o sea que tendría que ir al juzgado de paz. Al juzgado de paz. Acá la provincia de Santo Domingo tiene múltiples juzgados de paz, dependiendo su demarcación, pero cada municipio, cada ciudadano sabe dónde está la fiscalía y es bueno acercarse porque el fiscal, más que reaccionario, es preventivo. El fiscalizador y el Ministerio Público debe de trabajar de manera preventiva, porque ya la respuesta a un hecho es más difícil o lleva consecuencias mayores que puede perjudicar a las partes. Magistrado, usted decía que los juzgados de paz están en la demarcación principal, en la ciudad, vamos a llamarle así. Por ejemplo, en Asua, el juzgado de paz está en la misma ciudad de Asua. Bueno, la provincia de Asua tiene 10 municipios. Y en cada municipio hay un juzgado de paz. En cada municipio hay un juzgado de paz. Comenzamos desde el municipio de Las Charcas, Estebanía, Pueblo Viejo, Tábara Arriba, Las Yayas, Padre Las Casas, Guayabal y Peralta. En cada uno de esos 10 municipios hay un fiscalizador, hay un juzgado de paz y asimismo en cada una de las provincias hay un municipio, tantos municipios como tantos fiscalizadores y juzgados de paz como ordena la ley. Ok. Y en su práctica de labores diarias, tanto usted como sus compañeros, de manera ya de forma, buscando una estadística, ¿cuáles son los delitos más recurrentes o cuáles son las denuncias más recurrentes que el ciudadano asiste buscando ayuda a los juzgados de paz? Dependiendo el municipio, por ejemplo, los que están en vía de carretera, en Asua, tenemos el de La Charca, su principal conflicto es de tránsito. Es el municipio con más accidentes de tránsito que tiene la región sur. La Charca comienza desde el cruce del río Ocoa, donde le llaman Los Pilones, casi colindando con Estebanía. Es un tramo carretero bastante. La recta de Asua, como le dicen, es muy famosa. La recta, el número, sí. el tramo del número. Es uno de los municipios más peligrosos en cuanto a la parte de tránsito, porque los guagüeros, la carretera en sí, tiende a provocar accidentes. Pero ya después de ahí, uno de los principales, o la segunda, sería las pensiones alimentarias, donde... o sea, las pensiones alimentarias las atienden los fiscalizadores también. Sí, es una de sus principales funciones, Uh-huh. donde uno de lo que tenemos que trabajar en la parte preventiva es el embarazo en adolescencia. Los fiscalizadores estamos viendo muchas adolescentes embarazadas como consecuencia de una sexualidad irresponsable. Mal orientada, sin información. Tenemos niñas desde los 12, 13 años donde ya está y algo que hay que aclarar para que el pueblo también sepa, no es mal orientada porque le quieren echar la culpa a los educadores en las escuelas. Muchas veces hay temas que deben manejarse en la familia, en la casa. La responsabilidad de una educación sexual no es del profesor del aula. La educación sexual y los valores empiezan por la familia, en las casas, los hogares. Ahí es que está la mayor responsabilidad. Mire, magistrada, yo he estado en los últimos 3 años en 2 municipios principales de la provincia de Asua y he trabajado en las escuelas, trabajando lo que es una charla de bullying, juca, violencia juvenil y sus consecuencias. Y camino a las escuelas, los diferentes planteles escolares, llevando esa charla, una charla de 1 hora, pero me identifico con ellos, ven al fiscal. Y cuando caminé todas las escuelas de esos municipios, yo, ¿y ahora qué llevo? Porque muchas veces el fiscalizador en esos municipios
tiene trabajo ligero, vamos a decir, y tiene que ocupar de manera preventiva para que no te lleguen. Y he buscado esa forma de visitar las escuelas, y ya en la segunda etapa fui con la ginecóloga de la unidad de violencia de género a dar una charla sobre embarazo en adolescencia, sexualidad responsable, con las niñas del cuarto grado, lo que es el sexto hoy. Y cuando nos presentamos ya frente al auditorio, la doctora me dice: magistrado, de las primeras 2 filas a más de 14 se le ha practicado un degrado. ¿Cómo va a ser? Esa es la realidad que se vive sí. en la niñez. Pero esas son las que van a un centro médico privado a terminar un crimen ya cometido dentro del seno del hogar. Porque como dice usted, magistrada, comienza en la casa, comienza en el hogar la orientación, el cuidado, mija, ¿dónde vas? ¿Con quién te juntas? Ya tu etapa comienza a formarse, estar pendiente, ser un padre responsable, porque en las escuelas lo que te van a dar es una formación académica y muchas veces te tocan pinceladas con temor, pero ese papel es de la madre o del padre, porque indistintamente somos responsables ambos de la sexualidad, tanto del niño como de la niña. Claro, la sexualidad es un tema íntimo, es tu dignidad que está en juego. Entonces tu dignidad no se va a discutir en un aula de enseñanza. Tu dignidad es un tema que tú lo vas a discutir con una persona de tu confianza, que debe ser tu mamá, tu hermana, y eso es desde la casa. Por eso decíamos que la educación sexual más importante está en el seno de la familia. No, y nosotros como fiscalizadores que tenemos un papel de liderazgo en las comunidades, tenemos que acercarnos a las escuelas, y parte de lo que fue el proceso de pasantía nos exigía visitar o dar 1 o 2 charlas en las escuelas. Y cuando yo comencé a visitarla, yo me enamoré de esa tarea, de ese proceso de acercamiento. Y me recuerdo que cuando inició el proceso de la pandemia, que el COVID atacaba los pulmones, la información que se daba, muchos de los niños de mi comunidad, donde yo hacía la función de fiscalizador, decía: tanto que no lo decía el fiscal. Mira lo que decía Stalin de la juca, tal cosa. Y muchos dejaron a un lado, incluso puedo decir que en ese periodo que yo estuve ahí, ese municipio fue libre de juca y de vapor. Una pregunta, magistrado. El que nos está escuchando, ¿cómo sabe, cómo puede identificar el lugar al cual debe de ir dependiendo del problema que le esté acaeciendo? Y me explico. ¿Cómo saber si tiene que ir a un juzgado de paz, ya sea municipal o un juzgado de paz ordinario, o cómo saber si a donde debe dirigirse es a una fiscalía comunitaria? O sea, partiendo de qué identifica hacia dónde debe de ir. Mire, magistrado, escúcheme, déjeme aclararle algo al magistrado Liranzo, que el magistrado Liranzo solamente ha ejercido aquí en Santo Domingo y Distrito Nacional. A eso voy. Y tampoco es de pueblo como somos nosotros. Entonces, en los pueblos no existe lo que es la fiscalía comunitaria. No, pero yo estoy preguntando porque aquí estamos en el Distrito Nacional, sí, y hay mucha gente que nos está escuchando. Sí. Aquí en el Santo Domingo, en el distrito, que necesita saber. Aquí, por ejemplo, sí, usted puede encontrar fiscalía comunitaria en el Espaillá, María Auxiliadora, Gualey. Sí. Pero ¿cómo saber? Pero la pregunta es... En los pueblos, en cada municipio hay un juzgado de paz, y ese juzgado de paz es competente para conocer todo. Perfecto, pero yo vivo aquí en la capital. Tengo un problema en mi barrio. ¿Cómo sé a dónde me voy a dirigir? Si voy a una comunitaria, si voy a un juzgado de paz, le voy a dar la respuesta que nos dio en estos días una orientación el magistrado. Yo pregunto, una cosa, pero un paréntesis, pregunto porque hay mucha gente que no está orientada. Sí, hay gente, por ejemplo, que va al Palacio de Justicia y entonces lo remiten a otro lugar. Sí. O sea, para que la gente tenga esa orientación. Llegue a donde esté el fiscal más cercano, haga su denuncia, y ese fiscal, ese servidor público lo va a dirigir a la fiscalía donde usted tiene que ir. Vuelvo y le digo, y es
parte de lo que nos orientaba en estos días el magistrado Dante Castillo, donde decía el fiscalizador tiene que recibir todas las denuncias y de ahí tramitar a la competencia correspondiente. ¿Por qué? Porque el ciudadano, como usted bien lo dice, desconoce si es municipal, si es ordinario, si es de trabajo. Aquí en el distrito, por ejemplo, los juzgados de paz están de trabajo, están en el ensanche La Fe, por la Manicera ahí atrás. ¿Entiendes? El de tránsito está en el área de AME, pero son fiscales al fin, y nosotros como fiscalizadores tenemos una formación y la información que debe de dársele al usuario para que éste reciba una pronta justicia como establece la Constitución en la tutela judicial efectiva de respuesta rápida. Nosotros como fiscalizadores somos servidores públicos y el usuario o la comunidad nos paga para dar el servicio que muchas veces puede ser de orientación. Ayer mismo yo tuve un accidente de tránsito aquí en la ciudad de Santo Domingo, y a dónde me tocaba ir al Quinto Centenario o la casa del conductor de aquí de la Rómulo Betancourt, ¿entiendes? Pero el fiscal es un orientador, un amigo de la comunidad. Hay conflictos donde el fiscal de ese municipio tiene que aunar esfuerzos con las iglesias, con las juntas de vecinos, con las alcaldías, para llevar soluciones conjuntas que muchas veces, si el fiscal no previene más allá de lo que es su competencia, luego como fiscalía va a recibir un problema mayor que tal vez sobrepasa las capacidades de ese fiscalizador, que debió de prever más allá. Eso es así, magistrado. Y algo muy importante, yo lo felicito por su vocación de servicio, más allá de lo que a nosotros nos compete. Sí. Porque como decía el magistrado Liranzo, cuando usted tiene problemas, usted va a la fiscalía a buscar una solución. Pero cuando es el fiscal que se traslada donde están los problemas, esa es una labor muy loable. El tú ir a impartir charlas, el tú ir a hablar con los jóvenes. En el caso de las que trabajamos el tema de violencia de género, tú te trasladas a un hospital a escuchar a una víctima que diría, no, vamos a esperar a que ella se ponga bien y pueda venir a dar su declaración, o un testigo, o un adolescente. O sea, esas son labores dentro de lo que a nosotros nos compete, que quizá la ley no nos obliga directamente, pero que hay un yo interior que cuando tú haces las cosas con vocación de servicio, esa es la palabra, con entrega. Yo siempre he dicho, todos trabajamos por una remuneración, pero cuando tú solamente piensas en la remuneración, haces un mal trabajo, porque el trabajo hay que dar el todo por el todo, y hacer esto como una obra social que tú dejas. Uno de los principales atributos que tiene que tener el fiscalizador o el Ministerio Público en general es vocación de servicio. Así es. Bien, señores, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Hemos tenido al magistrado Stalin Polanco aquí en cabina, nos ha hablado de la función que ejercen los fiscalizadores en las comunidades, y hemos visto que esta función es básicamente una función de carácter preventivo, de orientación, pero también de asistencia para aquellos problemas que quizás son menores en el momento, pero que pudieran desembocar en problemas mayores o hechos de violencias que lamentar. Magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nosotros lo estaremos esperando pronto por aquí, por el programa La Voz de la Fiscalía, en un segundo encuentro. Muchas gracias al magistrado Juan Liranzo, a la magistrada Belkis Rodríguez y al equipo de CDN por esta invitación. Me he sentido muy honrado con esta entrevista, este conversatorio entre amigos, entre fiscales, y que principalmente un mensaje final, la comunidad sepa que el fiscal es un servidor público y que puede trabajar de manera preventiva con usted en su comunidad. Acérquese a él, y la fiscalía es abierta le estará dando para asistencia toda la sociedad
dominicana. Muchísimas Así gracias, es. magistrado. Feliz fin de semana y nos veremos la próxima semana aquí en su programa La Voz de la Fiscalía.